Bendiciones a todo el amado pueblo de Dios. Bendiciones a todos nuestros amigos, amantes de la palabra, amantes de la expresión divina mostrado en la Biblia, la palabra de Dios. Bethesda Radio, trayendo palabras de vida y consuelo de parte de Jesús de Nazaret. Y alcanzados en el Espíritu, porque Dios quiere alcanzar a todos para la salvación. Estamos aquí una vez más, listos para presentar la gloriosa aventura de la iglesia real, de la iglesia antigua, de la iglesia viajante, de la iglesia evangelizadora, misionera, de la iglesia apostólica que estaba encaminada a fundar las iglesias que serían el modelo y ejemplo de todos aquellos que se llamasen cristianos en el futuro. Ahora, 20 siglos después, seguimos aquí, proclamando el Evangelio de Cristo, hablando de la vida eterna, hablando de la promesa de parte de Dios. Y Pablo, el apóstol, vivo ejemplo de cómo se debería de llevar a cabo una obra de misión evangelística. Hemos estado viendo los viajes de Pablo hasta el tercer viaje misional. Esta es una continuación de ese viaje. Se le llama el viaje de Pablo a Jerusalén. De Pablo viajando hacia Jerusalén. Vimos cómo entró el recorrido hacia el mar Egeo, hacia el mar Mediterráneo, zonas costeras de parte de Asia, de Grecia, de Europa. Cómo empezó a infiltrarse el Evangelio en todas esas zonas, pero siempre teniendo como centro de partida Jerusalén y Antioquía de Siria, porque en Jerusalén estaba asentado el cuerpo ministerial y en Antioquía fue una ciudad que recibió una grande bendición de ser capital del evangelismo mundial. Entonces, dentro de esa aventura que ya vimos el recorrido, cómo se hizo desde allá hasta el lejano Corinto, el área de Atenas, de Delfos, allá en Tesalónica, en Berea, el recorrido hacia Filipos, Samotracia, Polonia, llegando a Asón, Mitilene, Samos, pasando a Cos, pasando a Mileto, a donde está la despedida del cuerpo ministerial de esa área, de cómo Pablo va y se despide de ellos diciendo que se acabó el tiempo porque tiene que ir a Jerusalén. Dentro de ese recorrido vimos cómo la despedida que hicieron con Pablo estuvo tremenda. Dice que ya no verían más su rostro y eso causó un impacto tremendo en el cuerpo ministerial. Los hombres obispos, episcopos, los hombres nombrados en la iglesia para cuidar del rebaño, ahora estaban recibiendo la despedida porque Pablo ya se iba. Pablo mismo les dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 24, de ninguna manera se estimó preciosa mi vida para mí mismo, de ninguna manera, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estoy libre de la sangre de todos, dijo Pablo. Estoy libre de la sangre de todos porque no me retuve de predicarles a todos. No me he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Vimos el estímulo que dio cuando dijo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Siervos sirviendo a la iglesia. Siervos, esclavos, dulos. Hombres con sacrificio personal, puesto que tendría, dice Pablo, que trabajar para sustentarse como yo lo he hecho con estas manos. Qué bárbaro, qué ejemplo dejó allí el apóstol. Un ejemplo de sacrificio, diciendo, porque yo no he codiciado nada de nadie, nada.
Entonces, dejó el ejemplo de cómo debería conducirse un hombre de Dios que se sostiene a sí mismo y sostiene a los que van con él. Dice, porque con estas manos he trabajado para sostener hasta a los que van conmigo también. Hace una advertencia muy fuerte según lo que estamos haciendo de resumen. Hace una advertencia muy fuerte diciendo, porque yo sé que después de mi partida, cuando Pablo ya no estuviera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebelde. ¿Quiénes serían esos lobos rapaces? Hombres que vendrían a tomar posesión de lo que no era suyo. Hablábamos hace 8 días de los que manosean a la novia, de los que le meten la mano a la novia sin ser el novio. Esos son los lobos rapaces que se adueñan de la iglesia, que se adueñan de las ovejas, que controlan y manipulan económica, moral, mental y hasta espiritualmente a los débiles. Porque los que estamos en el Señor y que conocemos la palabra, ya no tenemos ese riesgo. No podemos caer cautivos en manos de un lobo rapaz, porque lo podemos descubrir con la palabra. Abre tu Biblia. Abre, y cuando yo les digo abre tu Biblia, se echan a correr, porque no tienen manera de defender su causa. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, hombres que hablen cosas perversas. Dejó la advertencia bien clara. Por lo tanto, acordándonos que siempre por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La encomienda estaba cumplida. Pablo estaba diciéndoles, yo cumplí. Ni plata ni oro de investido de nadie he codiciado. Nada, no podían acusarle de interesado, o de que trabajaba por ganancia, o de que siempre sacaba ventaja, o que manipulara para conseguir algo. No necesitaba Pablo eso. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido para trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y todos le besaban y se le aventaban al cuello con cariño fraternal, con amor, diciendo que ya no le iban a ver, ya no verían más su rostro. Y entonces dice, y le acompañaron hacia el barco a donde viajaría, un viaje que haría Pablo desde Mileto hacia Jerusalén, hacia la costa fenicia, primero y después para llegar, atravesando el mar Mediterráneo, para llegar hasta Jerusalén. Y es ahí donde vamos a entrar hoy, el viaje de Pablo a Jerusalén. Y vamos a ver la aventura que continúa, porque en el camino se va encontrando los dones de la iglesia, dones de profecía. Ágabo, se encuentra a Ágabo, se encuentra a las hijas de Felipe, y se encuentra a muchos más que manifestando los dones van con él. Gloria a Dios, aunque su grupo parece reducirse, Timoteo se va probablemente adelantándose, y los demás, poco se les menciona, salvo a 2 o 3 con Lucas. Así que vamos a entrar a esta aventura y pedir al Señor que Él sea el que nos guíe esta aventura en la palabra. Padre, gracias Señor por tu palabra. Sabemos que tú has manifestado en cada libro de la Biblia tu voluntad. Y queremos nosotros, Señor, ver particularmente de qué manera Pablo iba a cumplir toda la comisión que le fue dada y de qué manera eso serviría para desarrollar nuestra fe y saber que tú siempre cumples tu promesa, Señor. Gracias, ayúdanos a entender y a comprender, y lo que no podamos entender, Señor, lo reservamos para que el Espíritu Santo nos lo revele. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Alcanzados en el Espíritu, Bethesda Radio presenta palabras de aliento y vida eterna de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ahora sí, Hechos 21. Hechos 21.
Decíamos de cómo se hizo el recorrido, tanto por tierra, en el área de Asia, de Galacia, en el área de Grecia, en el área de Macedonia, Grecia y Acaya, en el área Galacia, en el área del mar, la costa del Mediterráneo y la costa del mar Egeo, y cómo el recorrido venía desde allá, desde Antioquía de Siria, y todo el recorrido que se hizo durante 3 viajes misioneros que Pablo estaba llevando a cabo. Así que ahora, desde Mileto, viene el viaje. Dice la palabra: después de despedirse, después de que se le aventaban al cuello y le besaban y le decían que ya no lo volverían a ver, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Cos, entre Gnido y Patmos, sí, la isla de Patmos, esa que menciona que estaba Juan, apóstol, ahí recluso. Esa isla es una isla extendida que viene desde Mileto hacia el mar, entre Creta y Rodas. Dice, fuimos con rumbo directo a Cos. Llegaron al área portuaria de Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Pátara, entre Mira y Rodas estaba Pátara, en una zona como una pequeña bahía en Licia. Dice, y de allí, del área de Pátara, hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces viene el recorrido largo, cruzar el mar Mediterráneo para llegar a la costa fenicia. Costa fenicia, costa Galilea, Samaria, todo Judea ya estaba dentro de esa área. Pero primero tenían que llegar a Sidón, a Tiro, a Tolemaida, a Cesarea, a Antípatris, a Jope. Toda esa área era área costera. Dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dice, Salamina está en Chipre, el puerto de Pafos también está en Chipre. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, fíjese, hasta detalles marítimos da. Dice que ellos van navegando de Pátara hacia Sidón y dejan hacia la izquierda a Chipre, o sea, pasan por el lado sur, Pafos. Y allí dice, navegamos a Siria. Siria es área costera con ciudad intermedia que es Damasco, Siria. Arriba está en el área de Tarso, está Seleucia, está Antioquía de Siria, y tenían que ir hacia abajo, hacia Sidón o a Tiro. Dice, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Sidón y Tiro son 2 puertos marítimos que recordamos allí en Hechos cuando Herodes es arengado y dicen, voz de Dios y no de hombre. Eran estos de Tiro y de Sidón que estaban peleando porque les iban a meter una concesión a los de otro puerto y les iban a quitar a ellos el negocio. Y entonces fueron a suplicarle a Herodes que los dejara con su concesión. Y cuando estos fueron arengados, dijeron, voz de Dios y no de hombre. Y pasó lo que pasó con Herodes cuando fue agusanado. Es esa área portuaria. Allí arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí, en Tiro. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días en el área de Tiro. Y note,
aquí hay algo muy importante. Dice que recibía mensajes Pablo. Entonces dice que no subiese a Jerusalén. Había un mensaje directo ahí, que no subiese a Jerusalén. Dice el texto, el 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo ya había sido avisado de que él tenía que ir a Jerusalén. Y Pablo dijo que en el Espíritu le había sido dicho que iba a tener grandes tribulaciones, que había muerte para él incluso. Entonces, los discípulos, probablemente viendo que Esteban fue muerto, que Santiago fue muerto, y que ahora Pablo iba a ir para allá, ellos decían que por el Espíritu no fuera a presentarse, que lo estaban esperando para matarlo. Así que intentan disuadirlo de hacer el viaje hacia Jerusalén, que se fuera para otro lado. Pero Pablo tiene una respuesta tremenda, dice. Nos quedamos ahí, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, que no fuera, porque ya lo estaban esperando. Pero Pablo ya había dicho en el 20:23 de Hechos, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Fíjese, ya estaba Pablo avisado. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa, oramos. ¡Qué bárbaro! Vean nomás. Dice que 7 días estuvo allí Pablo porque encontró a los discípulos. Y entonces le decían, no vayas a Jerusalén. No vayas. Pero él no les hacía caso. Y como él insistía en ir, dice ahora, lo acompañaron todos, mujeres, hijos, hombres, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Anoche nuestra experiencia con la iglesia en casa, agarrarnos de las manos y orar en el poder del Espíritu Santo, no tiene precio. No tiene precio. Vemos cómo el Señor mueve sus dones, fluye el Espíritu Santo y nos bendice. Y nos bendice. A lo mejor ahorita yo no pudiera estar hablando porque estaba yo enfermo, pero el Señor me levanta para que pueda yo hablar la palabra. Sí me estoy cuidando, sí tomo cosas para mi garganta, pero el Señor es el que me sostiene. Y más cuando estoy haciendo su voluntad. Así dice, puestos de rodilla en la playa, orando. El hermoso acompañamiento de la iglesia en la oración no tiene precio, no tiene precio. Cada que tenga usted oportunidad, júntese con los hermanos, tómense de las manos, eleven sus oraciones y plegarias, y el Señor hará cosas maravillosas, proezas hace el Señor. Dice el versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Consolados, ya sabiendo que Pablo iba para Jerusalén, se regresaron a su actividad cotidiana. Dice Lucas, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro, dice, y arribando a Tolemaida, que está al sur. Está Sidón, Tiro, Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Otro grupo, otro estímulo, otro compartir y otro declarar la palabra. Así que al otro día
saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ahora Cesarea está más al sur. Sidón, Tiro, Tolemaida, Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Miren la referencia que da aquí Lucas. ¿Se acuerda usted de Hechos 6? Donde analizamos cómo los apóstoles estaban tan ocupados que dijeron, vamos a nombrar hombres capacitados, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que se hagan cargo de las mesas. Y entonces, dentro de los 7, que estaba Felipe, que era uno de los 7, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice que estaba Esteban y los demás, eran 7. Esteban fue apedreado. Ahora, estaba el evangelista Felipe, el que llevó al bautismo al eunuco etíope. Dice, en casa de Felipe evangelista, conocidísimo de la iglesia, uno de los 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y posamos con él. Pasaron a su casa, pernoctaron, estuvieron con él, seguramente allí otra vez, activando los dones del ministerio de la iglesia, los dones que hacían que hubiera exhortación, consolación y edificación dentro de la iglesia de Cristo. Entonces pernoctaron con él, posaron con él. Dice, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. A mí me dicen que en la iglesia ya no hay profetas, pero yo les compruebo con la Biblia que los 5 ministerios puestos que dijo Pablo, Efesios 4:11. Pablo, hablando de los 5 ministerios que yo llamo la mano de Dios, están activos en la iglesia. Solamente que hay muchos que no lo entienden. Pero cuando se comprueba con la escritura, sigue fluyendo la bendición. Esto no acaba en ministerios. Profetas y evangelistas. Fíjese así. Profetas y evangelistas. Hay quien ha explicado así las cosas. El dedo más pesado, el más fuerte, apóstoles. Es que ya no hay apóstoles. Pablo fue el último. Es que no entienden que de qué apóstoles está hablando los 5 ministerios. Esa es la razón por la que no entienden. Es cierto, son 12 apóstoles de Jesucristo. 12. Esos ya están allá. Son el fundamento de la Nueva Jerusalén. Son el fundamento de la iglesia. Ellos son. Pero ello no significa que no haya apóstoles. No de esos 12, sino de la iglesia. Así como hay evangelistas de la iglesia, así como hay profetas de la iglesia, pastores de la iglesia y maestros de la iglesia. Que son cosas distintas. Mientras no entiendan eso, no van a poder percibir que sí tenemos el cuerpo de los dones activado. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Quién es este Ágabo? Este Ágabo tiene como antecedente que era un cristiano que vivía en Jerusalén y tenía el don de la profecía. Y no solamente el don, tenía el ministerio profético, puesto que él era evangelista, era profeta. Él vino a Antioquía después que Bernabé y Pablo habían llegado allí.
predijo él que vendría un hambre en la tierra, lo cual motivó a que los hermanos de Antioquía enviaran ofrenda a los santos en Jerusalén. Hechos 11, 27 y 30. ¿Recuerda usted esas palabras que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, puesto que Dios ama al dador alegre? Muchos lo usan para recoger ofrendas en la iglesia, o para el diezmo, o para el dinero. Y dice que pasan un alfolí, porque no saben qué es un alfolí. Entonces pasan su alfolí y recogen, diciendo: es que la palabra dice así, que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero eso es sacar de contexto esas palabras. Esas palabras son dirigidas porque la hambruna que estaba hizo que Pablo les dijera que ellos cada día primero de la semana recogieran algo, tomaran algo y dijeran. Y les dijo: guárdenlo hasta que yo vaya, porque no quiero que se hagan colectas. Pero esto nadie lo lee. No quiero que se hagan colectas. Cada uno dé como propuso en su corazón, guárdelo, y cuando yo vaya, lo voy a recoger para llevar la ofrenda hasta Jerusalén para nuestros hermanos en la hambruna. Ese es el contexto de esas palabras. Pero a veces nosotros, por no leer la Biblia o por no meternos a la profundidad, no lo entendemos. Este Ágabo está sustentado tanto por el historiador romano Suetonio como por Flavio Josefo. Ellos dan testimonio de la escasez de alimentos que se presentó en varios lugares del Imperio Romano, especialmente en el área de Judea. Entonces, este Ágabo que se presenta allí lleva un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que llevaba? Dice: Ágabo, quien viniendo a vernos, llegó donde estaban reunidos y tomó el cinturón de Pablo, el cinto. Tomó el cinto y atándose él mismo los pies y las manos, se amarró con el mismo cinto de Pablo, pies y manos. No sé cómo le hizo, pero le pudo. Dice Lucas que se amarró y dijo: profecía, esto dice el Espíritu Santo, profecía. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Eran dos profecías en una. Primero, Pablo ya había sido avisado de lo que le esperaba, prisiones y tribulaciones. ¿Por medio de quiénes? De los profetas. Y Ágabo llega a confirmarlo. Entonces, algunos les decían: no subas. Y dice que era por el Espíritu. Sin embargo, él ya tenía la comisión, el mandamiento de ir. No entendemos aquí, yo no entiendo la palabra, por qué decían ellos que por el Espíritu le decían que no fuera. Probablemente por ese celo que tenían de su maestro, de su pastor, del hombre que los capacitaba en la Biblia. Decían: no vayas, por el cariño que le tenían. Incluso llegaron a decir: por el Espíritu. No sabemos en qué sesgo, en qué manera se hacía esto. Entonces dice: al varón, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Otra vez le dijeron: no vayas, no subas. Ya le habían dicho anteriormente: no vayas a Jerusalén. Ahora este grupo le dice también: no vayas.
Estos que le estaban diciendo, allí Ágabo, diciéndole que lo que le iba a pasar, en Cesarea estaba recibiendo esto, diciéndole no vayas, ya estaba cerca para ir a Jerusalén. Le estaban diciendo no vayas. Y entonces al oír esto dice, le rogamos no vayas. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él era vaso escogido, pero él ya tenía una consigna: morir por Cristo. Decía Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. De ninguno hago caso en el sentido de cambiar mi meta. Yo estoy puesto para ir a morir por Jesús. Y así lo voy a hacer. Dice, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, como ya había muerto Esteban, como ya había muerto Jacobo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, no más, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Eso pasó en Cesarea, el área costera, entre Tiro, Sidón y Antípatris. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y van ya encauzados para allá. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Así que, camino a Jerusalén. Ya de Cesarea solamente pasaban Antípatris, se desviaban hacia Jerusalén, porque estaba Jope en el área costera y Jerusalén en el área montaña. Hasta aquí yo puedo decir que Pablo estaba bien cimentado en lo que le iba a pasar. Pablo estaba bien cimentado en Jesús, la roca, para que se cumpliera lo que estaba escrito para él. Entonces, aunque era mucha la insistencia, no sabemos qué profecía le hayan dado las hijas de Felipe, no nos dice, pero Ágabo dijo, este hombre será amarrado y será entregado a los gentiles. Dos profecías en una. Lo van a amarrar los judíos, lo van a atrapar, pero se lo van a entregar a los gentiles. Así, de esa manera, se estaba profetizando de lo que iba a ser el final de Pablo. Entonces, Pablo pudo haber oído a los que le decían, no vayas. Y pues vete a otro lado, vete a tu casa, a Tarso, o vete a Antioquía, vas a ser bienvenido. Entonces, cuando él recibe la profecía de parte de Ágabo, él dice, yo voy a ir. Él tomó la profecía como real, no dudó de ella. Entonces, como evangelista, propagador de la buena nueva del evangelio, Pablo estaba puesto a la vanguardia de la predicación cristiana y de los que primero recibían los ataques.
Ya una vez lo habían dejado por muerto. Otras veces huyó de las maquinaciones de los judíos. Otras veces la persecución en Éfeso y en otros lugares. Entonces, lo interesante de este relato que estamos viendo, lo interesante es que Lucas describe los dones para los varones que profetizaban como Ágabo, pero también describe los dones de carisma, dones carismáticos para las mujeres. Al parecer, el hecho de que Lucas diga que eran doncellas, vírgenes, esté ligando esta relación vírgenes profetas con como se hacía con los griegos. El oráculo de Delfos, diversos oráculos usaban vírgenes para la transmisión de los mensajes. No se sabe por qué citó específicamente esa situación, pero alguien cree que pudo haber sido una manera de referirse como se referían a los oráculos, donde las vírgenes eran las principales protagonistas. Se entiende que si eran mujeres castas, dignas, profetas, estuvieran ellas íntegramente consagradas al Señor. Diría alguien, como mujeres que no iban nunca a casarse, célibes, que iban a ser consagradas para toda la vida al Señor. No sabemos. Sin embargo, la misma Biblia habla de que algunos se hicieron eunucos, hablando de castidad, hablando de apartarse. Algunos se hicieron eunucos por su cuenta, a otros los hicieron los hombres, forzándolos. Pero la característica aquí es que estas mujeres ya estaban consagradas para Dios, tenían un ministerio profético, hablaban la palabra de Dios, y en ese devenir siempre habría bendición para los que oyeran. En cuanto a la profecía simbólica de Ágabo, que se amarró los pies y las manos con el cinto de Pablo, su anuncio concordaba en substancia con el de los de Tiro, cuando le dijeron que no fuera, y con los que el mismo Pablo había dicho ya en su discurso de Mileto. Esta clase de profecías que acompañaban la palabra con algunos gestos teatrales, acciones simbólicas, era muy frecuente en los antiguos profetas judíos. Ezequiel, Jeremías, Isaías, hasta en el tiempo de Samuel, había muchos simbolismos en las profecías. Este Ágabo entonces ya tenía referencias de su trabajo profético. Entonces, cuando Pablo lo presenta, él toma la narrativa de que este es un profeta, no como si hablara de él por primera vez. Ya se había hablado de él. Entonces, cuando Ágabo hace esa representación dramática del amarrar, los que están ahí quedan convencidos de que esto tiene que ser así. Y entonces dice, hágase la voluntad del Señor. El mismo Pablo les dice, ya no rueguen, ya no supliquen, pues solo quebrantan mi corazón. ¿Qué hacen quebrantando mi corazón? Entonces, la última etapa de viaje desde Cesarea tienen que caminar hacia Jerusalén. La distancia 102 kilómetros, probablemente 2 jornadas de camino. Los preparativos de que se hablaba implicaban hacer
quizás carga que llevaran, ofrendas, diversos objetos que ellos hubieran transportado, porque recuerde que viajaban en barco. Entonces, algunos discípulos de Cesarea van con ellos, no solo a buscarles alojamiento en casa de Mnasón, sino también por la seguridad del viaje. Esos caminos eran incómodos en ese tiempo. Había mucho asaltante, había mucho revolucionario, los celotes andaban en los caminos asaltando a los recaudadores de impuestos, a los romanos que llevaran riqueza. Entonces, también por precaución, deciden acompañarlo. Entonces, podemos notar los diferentes modos de pensar. El mismo Pablo no admitiendo que se le dijera que no fuera, porque lo iban a agarrar, lo iban a atrapar, lo iban a encarcelar. Entonces, Pablo se define a sí mismo como prisionero en Cristo. Pablo se define como muerto en Cristo. Él mismo ya había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Sacrificio. Decía él, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La condición en que estaba Pablo, él ya sabía bien que tenía que entregar todo en sacrificio, pero estaba dispuesto. Cuando a él se le llama, cuando él es llamado, el apóstol, él es llamado en una situación muy especial. Pablo recibe la comisión en esa conversión de Hechos 9. Pablo recibe la conversión, y en esa conversión él empieza a predicar primero en Damasco, después hace viaje a Jerusalén para presentarse. Sin embargo, allí podemos notar que en el trabajo que Dios le asignó a Pablo, y algunos me dicen, no es que no era Pablo, era Saulo. A ver, en Hechos capítulo 9, allí nosotros tenemos cómo Pablo tenía el poder para andar recorriendo las ciudades, los países, para agarrar a los cristianos, traerlos a Jerusalén y enjuiciarlos. Cuando recibe las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él ya estaba teniendo un trato especial. Un trato especial. Él era perseguidor de Cristo y de los cristianos. Cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dicen, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí Pablo ya estaba temeroso y temblando, sabiendo que a quien él perseguía ya se le había presentado. Y recibe las instrucciones del Señor directamente. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol no por voluntad de hombre, sino directamente por la voluntad de Jesús. Recibe la instrucción, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era un hombre que sabía seguir instrucciones. El Espíritu Santo le dijo, no entres a esa ciudad. Y no entró. Y después en la visión ve al varón macedonio y le dice, ven y ayúdanos. Y fue obediente. Y hubo mucha bendición en Grecia.
Entonces, cuando él recibe esas palabras, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se dice que Pablo no veía. No veía porque tenía como si tuviera escamas en los ojos. Entonces dice que lo metieron, llevándole de la mano como un ciego, le metieron en Damasco. Por eso se llama En el camino a Damasco, donde fue su conversión. Dice que 3 días sin ver, no comer ni beber. Estoy haciendo esta precuela porque les estoy haciendo notar de cómo Pablo tenía que ir a Jerusalén a cumplir la comisión que ya le había sido: morir por Cristo. Por el Espíritu Santo, Ananías era un siervo de Dios, de ahí de Damasco. Ananías recibe la comisión, le dice el Señor: levántate, ve a la calle que se llama derecha o recta y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí y alguien me dice: ya ves, él se llamaba Saulo de Tarso, no se llamaba Pablo. Jesús le cambió el nombre. No es cierto. Hechos de los Apóstoles no dice que Jesús le cambió el nombre. Dice que aquel que también se llamaba Pablo. Saulo era el nombre israelita, el nombre hebreo de este personaje. Era su nombre hebreo israelita, Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso tenía nombre romano, porque él era ciudadano romano, y su nombre era Pablo, Paulus en latín. No porque le cambiaran el nombre, él tenía sus 2 nombres. Pedro era Cefas. Si nos acordamos, había de a 2 nombres. Entonces, Ananías se le dice que vaya y lo busque. Dice: porque aquí él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Le impone manos para que recobre la vista. Pero Ananías sabía quién era Pablo. Dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y tiene autoridad. Y le dijo el Señor: ve. Y aquí está todo lo que encuadra lo que va a pasar con Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento es que escogido me es este. Es un instrumento, una herramienta para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Perdón. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Ahí está la clave. Descifre usted la clave. ¿Qué significa? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Sacrificio. Porque esos somos los hijos de Dios.
los apóstoles martirizados, los hijos de Dios sufriendo en tribulación, pero con la victoria en la mano, porque la victoria no soy yo, la victoria no está en mí, en mi fuerza, la victoria está en el que está en mí, en Jesús, el glorioso, el real. Así que yo te invito a que invoques su nombre, a que tú, invocando su nombre, recibas la salvación, así como dice la palabra, porque todo el que invocare su nombre no será avergonzado. Invoca el nombre de Jesús y sé un vaso escogido para que en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel y de toda persona que reciba por tu boca el mensaje, tú tengas una corona que el Señor te dará para su gloria eterna. Alcanzados en el Espíritu, gloria a Dios por su palabra. Alcanzados en el Espíritu, veremos cómo es la llegada de Pablo a Jerusalén en la siguiente entrega. Y que Dios nos siga regalando más para seguir viendo de qué manera todo lo que hace el Señor para su gloria eterna. En el nombre glorioso de Jesús. Padre, yo te agradezco. Yo te agradezco, Señor, la atención que tienes con este siervo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mí, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Gracias, Señor, por todo lo que seguirás haciendo, porque yo sé que esto no termina aquí. Tu gloria es eterna. Y yo, Señor, estoy dispuesto, Padre, a hacer todo lo necesario para alcanzar esa gloria. Perdóname, Señor, en donde me equivoco, discúlpame, pero llévame de tu mano. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Alcanzados en el Espíritu, Bethesda Radio presenta palabras de aliento y vida eterna de parte de Jesús de Nazaret. Bendiciones, bendiciones, orando los unos por los otros. Hasta la siguiente entrega. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.